usando aquí un pasaje bíblico muy importante para los judíos y para todos nosotros. Pero vamos a decir en aquel momento para aquellos que estaban, para sus discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos están pasando, ¿verdad? Prácticamente por un lugar y allí se encuentra un hombre ciego de nacimiento. El hombre no está diciendo como Bartimeo, ¿verdad? Que está llamando a Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ella está allí. No sabemos si ese hombre lo pusieron, no sabemos cómo llegó allí, la Biblia no va a explicar esto. Pero lo importante es que Jesús va a dar una enseñanza aquí. Sus discípulos sorprendidos la hacen como una intercesión. Le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Verdad? ¿Él o su padre para que haya nacido ciego? Vamos a decir, para que esté cargando una maldición. ¿Por qué? Porque para ellos la Biblia habla claramente de que el pecado era la causa de nuestro sufrimiento. Si tú vas a eso 34:6, el Señor dice, yo soy rico en misericordia, ¿verdad? Lento a la cólera, pero no dejo sin castigo. Dice que yo castigo por los pecados de los padres hasta las cuarta y quinta generaciones. Entonces los judíos tenían esto bien claro. Ellos creían que una persona que estaba pasando por ejemplo, por una situación, era porque había un pecado detrás. Si tú vas al Salmo 51:5, el mismo David dice, soy pecador desde el seno de mi madre, desde mi nacimiento. O sea, yo traigo el pecado dentro de mí. Pero hay una situación aquí, porque ellos dicen, están confundidos porque ellos siguen la ley, y la ley es lo que dice esto, ¿verdad? Que este hombre está sufriendo por esta circunstancia. Estamos hablando en el Levítico, también habla de la lepra, por ejemplo, las purificaciones. Es interesante. Pero ellos no conocían prácticamente, igual que muchos fariseos, no conocían a Dios. Y muchos de nosotros no conocemos a Dios. Gloria a Dios. Porque dice, no lo conocemos. Porque Dios es rico, dice, en misericordia. Se le está yendo toda esta parte, ¿verdad? Entonces nosotros cuando nacemos, que nos bautizan, nos quitan el pecado original, nos dejan limpio. O sea que nosotros prácticamente, hay mucha gente que creen que nosotros venimos heredando los pecados de nuestros antepasados y que esto, que aquello, pero entonces todos estos versículos bíblicos como que se le pasan. Cuando el Señor dice, vengan a mí los que estén arrepentidos, sí, y agobiados, que yo los aliviaré. Cuando el Señor dice en Isaías, por ejemplo, si tú vas a Isaías, que dice claramente 1:18, que aunque tu pecado sea rojo como la púrpura, yo lo pongo limpio como la nieve. Entonces como que esto se le está olvidando a ellos. Nada más están concentrados en esto, pero no se están dando cuenta que Dios dice, no me agradan los sacrificios ni los holocaustos, o sea 4:6, sino que quiero arrepentimiento de corazón. O sea, si nosotros venimos a Dios y nos arrepentimos, Dios no, ese castigo que nosotros, que pesa por el pecado, se tiene que ir. Entonces esto es importante. ¿Quién pecó? ¿Este o su padre para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice, no, aquí nadie ha pecado. Es para que la gloria de Dios se vea en él, ¿verdad? Un milagro Bendito clarísimo. sea Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces es interesante, mi hermano. El Señor le dice, mira, mientras estemos en el mundo, mientras tú y yo estemos aquí en esta tierra, tenemos que hacer lo que Dios nos encomendó hacer. Y hay que estar conectado bien con Dios para poder hacer esta obra. Amén. Porque por eso es, yo siempre he dicho que nosotros hacemos como un libro abierto, abierto allí, claro. Dios hace para ti un tremendo plan. Desde que te concibe el Señor, te hace un plan para ti. El plan que Dios te da es misión, te va a llevar por el camino para que tú puedas salvarte. Vamos a decir, para Él poder salvarte, pero claro, por misericordia. Pero que no te creas tú que el diablo no va a hacer un plan también para ti.
Porque el plan del diablo es condenarte. Entonces imagínate, estamos ante una situación donde Dios quiere llevar a un hombre por el bien y el diablo quiere llevar a un hombre por el mal. Entonces los dos hacen sus planes. El diablo tiene ya a quién te va a sacar. El diablo tiene, o sea, son muchas cosas. Pero ¿qué sucede? Es más fácil coger el camino del enemigo muchas veces que el de Dios. El camino ancho. Porque si tú tienes que trabajar para comprar esa guitarra y el diablo te dice tú no tienes que trabajar nada, róbatela. ¿Y por qué hoy día nosotros vemos tantas personas, por ejemplo, hasta lo espiritual? Si dice que el reino de los cielos para los valientes, dice Mateo 11:12. Amén. Para los valientes, aquellos que son de valientes, que se apoderan de él. Porque hay muchas personas que piensan que nosotros vamos a venir aquí sin hacer un sacrificio, sin leer una palabra de Dios, sin hacer un ayunito, sin hacer nada, ya nosotros vamos a tener todo. Amén. Y por eso es que tú ves que los curiosos, pues no le llaman a otro nombre, y una vez tú estás pasando un problema, una situación, ven para acá, ven, que yo te voy a ir de baño y ya tú estás limpiecito. No hay que hacer más nada, tú tienes que estar yendo a la iglesia, no tienes que cambiar nada de vida, no nada de esto. Y todo el mundo va por allí porque dice esto la forma fácil, no hay sacrificio, no hay nada. Pero entonces el Señor está mandando a un cambio de vida. Entonces mira lo que sucede aquí. Dice en el capítulo 6, sigamos leyendo, dice, dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora el Señor hace una obra clarísima. Mira lo que hace. Coge lodo, usa saliva, ¿verdad? Y lo manda a una piscina, le da un mandamiento, ¿verdad? Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que volvió, dice, y vio y veía claramente. Entonces, el Señor hace una sanación diferente a la demás, a muchas otras. Amén. Dios utiliza la tierra. La tierra simboliza un remedio casero. Tú puedes hacer un remedio casero. Manuel me dio un remedio a mí buenísimo, que ajo con orégano, yo lo hiervo cuando tengo cualquier virito y cualquier cosa y eso es maravilloso. Dios está utilizando, ¿verdad? Tierra. Pero también utiliza saliva. O sea, está utilizando, ¿qué es Jesús? Jesús tiene dos divinidades. Divinidad 100% hombre y 100% Dios. Ahora está viendo que tú también puedes recibir una sanación a través del hombre. Amén. ¿Verdad? La saliva quiere decir que la estás recibiendo a través de un humano. ¿Cuál es el hombre que te puede ayudar a conseguir una sanación? Los médicos. Que esto es una cosa muy importante. Muchos de nosotros, y te lo digo porque, por ejemplo, muchas personas que son hermanos esperados tienen una super fe, porque a mí me pasó eso. Yo vivía una super fe. Pero dice Sirasi de 38 que no despreciemos los médicos. Amén. Porque Dios no todo el tiempo va a venir y va a hacer, por ejemplo, lo que hizo con Bartimeo. O lo que hizo con la hija, por ejemplo, de Jairo. Amén. O con la mujer, por ejemplo, que estaba sangrando de Marcos 5:21. Amén. Exacto, la hemorragia. Dios no va a hacer eso. El hombre que puso las manos y le curó, el que tenía la mano parapléjica. Dios hace sanaciones diferentes, nos sorprende. Amén. Ahora este hombre, Jesús, prácticamente lo utiliza, lo que me está diciendo la palabra de Dios, es como que utilizó tanto la tierra como el hombre para darle la sanación al hombre. Otra cosa es su mandamiento, ¿verdad? Dice que lo envió. Cuando dice que lo envió, quiere decir que este hombre fue obediente. Fue obediente. Quizás puede ser que sea obediente al médico, que sea obediente. Entonces, muchos de nosotros no entendemos esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno llega a la iglesia y está pasando. A mí me pasó esto. Yo recuerdo siempre, Manuel, que una vez me agarró fuerte. Yo cuando pasé por las situaciones
vamos a decir, en el tiempo del virus de El COVID. COVID. Esa cuestión me dejó a mí en una situación que la respiración, yo no podía subir una escalerita, no podía hacer nada, era muchas aflicciones. Fue algo difícil para mí, porque yo venía de los misioneros de Jesús de predicar fe. Y para mí, por 10 años, yo vivía de mi fe. Pero yo tenía una fe como una super fe. Yo iba a un médico y me decía, tú tienes que, mira, bébete esta pastilla porque yo creo que tú te está pasando una migraña. No, esto yo me declaro sano, en el nombre de Jesús ya estoy sano. No, yo no le ponía asunto a nada de ese. Esa era mi vida y por 10 años yo vivía así, con una super fe. Y yo vivía como el hombre increíble todo el tiempo. Nada me destruye, mi mente estaba de una manera que, hasta que llegó el COVID, y yo voy al médico con estas complicaciones, me dan pastillas, la presión altísima, todo se complicó y yo no me la bebo. Pero mi presión altísima, hasta que Manuel un día me jaló, me dijo, ¿quiere decir, Francisco, que tú vas a obligar a Dios ahora a que te sane? Amén. Y yo me quedé así pensando, ¿será que yo estoy obligando a Dios a que me sane? Porque si el médico te está dando la pastilla, es porque tú la necesitas, porque si se te iba a quitar, ya se te había quitado. Amén. Entonces no tuve más que hacer. Coger la pastilla y beberla. Entonces la reguló la presión. Pero entonces era un choque conmigo. Porque ahora como yo cambio todo este pensamiento que yo viví 10 años, que yo no creía en médico ni en nada, yo no me creía que ya todo lo que yo pido en oración, creyendo que ya tengo es lo que Dios me va a dar. Ahora yo no creo en a nadie. Pero la Biblia va a decir así de que también Dios puede utilizar el médico. Amén. Y eso es una situación Amén. que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no conocemos a Dios. Amén. Ellos creen que porque una persona está sufriendo de una enfermedad es porque es un pecado, una maldición que viene heredada de su padre. Esa es su creencia. Pero a Dios, tú y yo no lo conocemos. Dios es un Dios misericordioso. Amén. Por misericordia de Dios, tú y yo estamos aquí hoy. Amén. Si no hubiese sido, déjame dar un aplauso a Dios porque me llena. Si no hubiese sido por Dios, yo no sé dónde tú estuvieras hoy. Yo no sé dónde estuviéramos nosotros hoy. Amén. Y nosotros estar aquí es una obra grande que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Dios tiene un cuidado tan grande contigo y conmigo. Dios es celoso contigo. Una persona me dice, yo no quiero volver a la iglesia. ¿Y por qué? Digo, no, porque entonces dicen que yo no puedo bailar, que yo no puedo tomar, que yo no puedo... pero mira, lo que te voy a decir es una cosa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 6:20. Somos templo del Espíritu Santo. Dios es un Dios celoso. Dios no te está mirando a ti porque tú te bebes una cerveza. El problema es que Dios no quiere es que tú a través de la cerveza viene otra. Y cuando viene a ver, corrompe completamente el templo. Amén. Dios no te está fijando a ti porque tú estás haciendo una cosa mala. El problema que está sucediendo es que eso puede corromper el templo. Amén. El cuerpo tuyo, Dios quiere que esté sano. No es que quiere que tú dejes todas las cosas por eso, es porque eso te puede llevar a la muerte. Es así el Señor con nosotros. Y eso es uno de los problemas que muchos de nosotros no conocemos de Dios. Ese celo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Amén. Como dice la palabra de Dios en Isaías 63:10. Tengan cuidado, porque el Espíritu de Dios reside en ustedes. Amén. Hay de aquel, dice la palabra de Dios, que corrompa el Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso que el Señor tiene ese celo con nosotros. Él quiere la conversión por eso. Entonces ahí es donde está el problema. No es que Dios está con un lapicito allá arriba. Pero mira qué, apuntando cosas. No, el Señor es misericordioso y Él sabe que vamos a pecar. Por eso nos entregó a Jesús en la primera de Pedro 1:18. Por eso lo entregó a Jesús. Pero el Señor está alerta. Desde que Él ve, mira, a veces yo estoy haciendo algo que yo veo como que me está yendo por un ladito. Y yo siento como que algo me hace ting, como así, el Espíritu Santo como que me recuerda, espérate, ten cuidado ahí, no punche ahí.
Tú sabes, porque ella es celoso con nosotros. Amén. Entonces ahí viene y dice que su vecino y lo que lo habían visto pidiendo limosna, decían, ¿no es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Uno decía, ese. Otro, en cambio, no, es uno que se parece. Pero ella afirmaba, sí soy yo. Le preguntaron, ¿cómo es que ahora puede ver? Contestó, ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui y me lavé y veo. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no lo sé. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ay, qué lindo. Gloria a Dios. Los vecinos, mira, cuando Dios hace una obra grande en ti, ¿verdad? Amén. Todo el mundo se queda pensando, pero Amén. y este no era el ladrón que se robó el banco, que este no era el que le daba golpe, este no era el drogadicto que estaba allí, este no era el que estaba marginado en el o sea, todo el mundo está maravilloso porque nadie puede entender esta cuestión. Déjame decirte, cuando tú estás atado a una situación, hay personas que dicen eso es imposible. Uno mismo lo cree. Amén. Es como una persona que está, vamos a decir, en una situación de muerte. Un cáncer, vamos a decir, ya prácticamente que lo dieron Desahuciado. desahuciado. Y que de un pronto, esa persona que ya todo el mundo lo veía ya que ya no salía de ahí, de un pronto se sana y tú lo ves lleno de salud y tú dices, pero yo no puedo creer esto. Esta gente se quedaron de verdad, ¿cómo es posible? Un ciego de nacimiento. Es increíble. ¿Cómo es que ahora ve? Eso es una pregunta importante, ¿verdad? Ese hombre hizo lodo, dice él, del barro. Ese hombre hizo lodo del barro y me lo colocó en los ojos. O sea, muchas veces el Señor va a hacer lodo con nosotros. Va a abrir los ojos de nosotros. Y es importantísimo eso. Muchas veces yo no sé de a dónde Dios te ha sacado a ti. Yo no sé el barro que nosotros veníamos cargando. Porque eso es otra cosa. Pero es ahí donde el Señor quiere, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el barro que muchas veces cargamos? El barro de una adicción. Es difícil. Pero el Señor lo envía a lavarse a la piscina de Siloé. Nos está enviando a nosotros a lavarnos a la iglesia. Lava el pecado, ve, confiésate, comienza a vivir una vida de conversión. Lavarse. El Señor está llamándonos a lavarnos. Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Pero una de las cosas que te van a decir todas las personas que tú vas, por ejemplo, digo siempre los curiosos, por no decir brujos ni nada, ellos no te van a decir aléjate del pecado. Amén. Porque hay una realidad. El pecado prácticamente es la paga del pecado de las muertes. Romanos 6:23. La paga del pecado de las muertes. Pero para lavarnos del pecado nosotros tenemos que entrar en una vida de conversión. Y ahí es donde está el problema. Convertir eso que no mata en algo que no vive. Que nos hace, nos da vida. Yo he venido para que tengan, dice Juan 10:10, vida y vida en abundancia.